¿Estás desanimado? En la Biblia encontramos 3 motivadores que nos incentivan a vivir nuestra vida cristiana con gozo. El primero de ellos es saber quién sos. Si bien cada uno de nosotros se conoce y sabe quién es, no es a esto a lo que me refiero. Para esto pretendo contarles una anécdota. Chaplin participó en un concurso en donde se buscaba el mejor imitador de su persona. En este concurso algunos dicen que él salió número 23 y otro salió número 27 de 40 participantes. Esto realmente fue una derrota para su vida. Y si Chaplin no hubiera tenido confianza en quién era él como profesional y en su carrera, claramente esto pudiera haber traerle desánimo a su vida. Ahora, nosotros como hijos de Dios, obviamente somos muy diferentes a lo que era Chaplin. Nosotros no debemos saber quiénes somos a nivel de nuestra carrera profesional o a nivel de nuestras aptitudes físicas o en cuanto a lo que es la sabiduría, sino que nosotros debemos saber quién dice Dios que somos cada uno de nosotros. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, el apóstol Pablo va a decir que cada uno de nosotros, los que creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, somos sus hijos. Pablo también va a decir en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que nosotros desde el momento en el que creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, somos una nueva creación. Cada uno de nosotros continúa siendo pecadores, pero eso no quita el hecho de que cada uno de nosotros fue perdonado de su pecado. También me gustaría contarles otra historia, en este caso una historia de un boxeador que fue llamado en la Segunda Guerra Mundial a combatir. En esta guerra él iba manejando un camión y una persona del frente comenzó a prepotearle y a decirle cosas. El compañero del boxeador, al conocer sus habilidades y su fama, quedó inmóvil pensando que él iba a reaccionar de la peor manera. Sin embargo, él continuó con toda tranquilidad hacia adelante. Cuando el compañero del boxeador le preguntó por qué razón no se bajó del camión a hacer lo que pudiera haber hecho con esa persona que le estaba insultando, el boxeador le dijo: yo conozco quién soy. Y de la misma manera nosotros, cuando sabemos quiénes somos como hijos de Dios, podemos reaccionar ante la prueba, ante la tentación, ante las situaciones de la vida, del trabajo, problemas familiares, de la mejor manera. Ahora, el segundo motivador es tener un propósito y tener esperanza. Y cuando hablo de propósito y esperanza no es una publicidad en donde intentamos vender el sueño americano, sino que el propósito y la esperanza en la Biblia es diferente. Cuando hablamos de propósito, es claro lo que Pablo dice en su carta 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Pablo, finalizando su vida, va a decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él dice que peleó su batalla, que acabó la carrera y que guardó la fe. Y esto nos indica lo que es una vida con propósito. Una vida con propósito, según Dios, es poner el don al servicio del prójimo, es predicar y hacer discípulos y es glorificar a Dios. Cuando en nuestra vida tenemos propósito, podemos llegar al final de nuestra vida sabiendo que hemos cumplido el propósito que Dios tenía para nuestra vida. No solamente Pablo, sino que el Señor, estando en la cruz, dijo: consumado es. Y Él no pudo haber dicho consumado es si Él no hubiera sabido cuál era el propósito que Él tenía en su vida. Ahora, cuando hablamos de esperanza, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 19, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y para Pablo era muy importante que el cristiano, en primer lugar, sepa cuál es su esperanza. Y así como en primer lugar dijimos que debíamos saber quiénes somos en Cristo, también debemos saber cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es tener un mejor auto. Nuestra esperanza no consiste en ser famosos, en tener posesiones materiales, sino que la esperanza del cristiano reside en los cielos. La esperanza del cristiano es justamente la vida que Dios promete a todos aquellos que le siguen.
No solamente debemos conocer cuál es nuestra esperanza, sino que también en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pedro nos va a decir que debemos defender con paciencia esa esperanza que tenemos ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, claramente como cristianos tenemos un propósito, tenemos una esperanza. Y si yo preguntara cuál es hoy tu propósito en esta tierra, ¿por qué Dios te puso en la iglesia en donde estás, en el pueblo en donde estás, en la familia en donde estás, y por qué estás en el trabajo en el que Dios te regaló? Tendrías que tener una respuesta a cada una de estas preguntas. Si yo te preguntara cuál es la esperanza que tenés hoy, cuál es la esperanza que te moviliza, en un mundo en donde cada vez hay menos esperanza, en un mundo en donde cada vez menos personas piensan que les va a ir mejor, nosotros como cristianos tenemos una esperanza viva que debemos conocer y que debemos defender. Ahora, en tercer y último lugar, el último motivador es buscar a Dios. Y todos somos buenos en buscar a Dios ante las situaciones difíciles. Todos somos buenos en buscar a Dios ante los problemas, o ante la muerte, o ante la desesperación. Pero ninguno de nosotros es muy bueno en buscarlo cuando todo nos va bien. Y realmente un motivador importante para nuestra vida cristiana es buscarlo a Dios en todo momento. En Éxodo capítulo 33, nosotros tenemos uno de los momentos en donde un hombre mejor demostró su interés por Dios, y este fue Moisés. En Éxodo 33, versículo 18, Moisés le dice a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Moisés realmente quería conocer a Dios personalmente. Estaba interesado en pasar tiempo con Él, y dice que no hubo antes ni después otro como Moisés, quien hablaba con Dios cara a cara. Ahora en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo va a citar un pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 64, y él va a decir: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y estamos en un mundo en donde el materialismo se ha incluido hasta en la misma iglesia, en la misma teología. Y muchos de nosotros pensamos que las cosas que Dios ha preparado para nosotros son cosas materiales. Que las cosas que ojo no vio ni oído oyó son cosas espectaculares y bendiciones terrenales que Dios tiene preparada para sus hijos. Déjame decirte que eso es mentira. Cuando nosotros vemos el contexto de 1 de Corintios capítulo 2, él está hablando y comparando la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios. Y en este contraste entonces es que el apóstol Pablo va a decir que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quienes le amamos no somos solamente los cristianos, somos todos aquellos que buscamos y anhelamos más de su presencia. Solamente para aquel grupo específico de personas que se acercan a Dios con un anhelo en su corazón, dice que Dios ha preparado cosas maravillosas. Esas cosas maravillosas son la sabiduría de Dios. Qué bueno es que podamos buscarle cada día con integridad de corazón. Me gustaría finalizar con una cita del autor John Stott. Él va a decir: necesitamos algo por lo cual vivir, algo que dé sentido a nuestra existencia, algo que buscar, algo a lo que dedicar nuestros corazones y nuestras mentes. Que al saber quiénes somos en Cristo, que al saber que tenemos un propósito y una esperanza, y al buscar a Dios cada día, podamos desafiarnos a vivir para Él.